How you doing today? Ustedes saben lo que es bautizarse. ¿Alguien me puede decir cómo uno se bautiza? A ver. You get down in the water. ¿Te avientas en el agua? You just go down and come back. Okay. Les voy a contar la historia de un señor que se llamaba José Manuel Mena. Le decían Don Chema. Este señor, ¿hace mucho eco esto? Okay. Este señor vivía allá en la selva, en un lugar lejos, en el sur de México. Y era comerciante, tenía una lanchita, porque allá donde vivían, la única manera de llegar a esos lugares era por lancha. Y tenía una lancha y tenía su tiendita, entonces él viajaba allá donde vivían adentro de la selva, por el río, llegaba hasta la ciudad y compraba cosas que la gente necesitaba allá por donde ellos vivían. Compraba ropa y comida y cosas que la gente necesitaba y regresaba y las vendía ahí en su tiendita. Un día iba por su lancha y pasó por la casa de un amigo de él, su compadre, que vivía junto al río. Y entonces se paró su lancha ahí en el pequeño muelle que tenía en la casa junto al río y vio a su compadre que estaba acostado en una hamaca leyendo abajo de un árbol. Compadre, dice, ¿qué está haciendo? Aquí leyendo. ¿Y qué está leyendo? Este libro que se llama, ya se me olvidó cómo se llama, algo así como La verdad presente para este siglo. Y está bueno, sí, compadre, está muy bueno. Dice, a ver, déjame ver. Y lo abrió y vio varias fotos ahí, le llamó la atención las fotos que tenía. ¿De qué se trata esto? Es un libro acerca de las cosas que están pasando y de la Biblia. Oh, se ve interesante. Lléveselo, compadre. Usted le hace más falta que usted, como quiera, usted es muy parrandero, jugador. Lléveselo usted. ¿De verdad? Sí. Léalo y me lo devuelve cuando acabe de leer. Se llevó el libro interesado, se subió en la lancha, arrancó el motor y se fue por el río. Y ya cuando iba a mitad del río, abrió el libro y lo empezó a leer ahí mismo. Llegó a su casa y siguió leyendo el libro y encontró muchas verdades. Ahí en ese libro aprendió de la verdad del sábado, de que el sábado deberíamos de descansar. Entonces decidió que el trabajo que él tenía en su tienda no iba a poder guardar el sábado, así que vendió la tienda. Y con el dinero que sacó de su venta de la tiendita, entonces compró un rancho, una finca de coco. Y entonces ese era su nuevo negocio y empezó a guardar el sábado y leyendo el libro, lo leyó varias veces y cada vez que lo leía encontraba cosas nuevas que no había visto antes. Un día leyó que tenía que bautizarse. ¿Y cómo le hago para bautizarme aquí? Digo, no, el cura no me va a bautizar, eso es diferente de lo que dice aquí. Hizo una lista de las personas que conocía y dijo, voy a ver quién me puede bautizar. Y agarró una lista a ver quién él pensaba que era la persona más buena que conocía que lo pudiera bautizar. Pues de todos en la lista que hizo, el compadre. Se fue en la lancha a ver al compadre y le dice, compadre, dígame, necesito que me bautice. Ah, caramba, le dice el compadre, ¿cómo que lo bautice? Necesito que me bautice. No, yo no soy cura ni ministro, esos son los que bautizan. Sí, compadre, pero en este libro que usted me dio dice que debemos de bautizarnos. Ah, pues, ¿y cómo así? Sí, mire, aquí está la foto de Juan el Bautista. Mírenlo cómo tiene a Jesús ahí. Ya el hombre más serio no sabía qué hacer. Dijo, ¿qué hago? Vamos al río. Aquí en el río bautíceme usted, compadre. Y el hombre no estaba muy seguro, pero no sé cómo hacer. Mire, aquí está la foto. Y agarró y lo echó adentro del agua y salió. ¿Listo? No, compadre, no lo hicimos bien. Aquí dice que usted tiene que invocar a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y entonces me meto abajo del agua. Vamos a hacer esto. Aquí en el puentecito este que está aquí al lado, me voy a subir. Cuando usted diga el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo me aviento al agua y usted ahí mismo me zambulle, pero me saca porque no sé nadar, compadre.
¿Seguro? Sí, sí, sí. Se sube al hombre al puentecito y se aventó. Después de que el otro señor le dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se aventó y lo agarró y lo metió al agua y lo sacó. Cuando don Chema salió del agua, sintió un peso que se le quitó de encima. Dijo: Señor, he comenzado una nueva vida. ¿Ustedes creen que don Chema se bautizó de la manera correcta? Si ponen atención en el sermón, van a escuchar el resto de la historia de don Chema. Vamos a sus lugares entonces y recuerden que el Señor Jesús tiene un plan especial para cada uno de nosotros y Él nos va a dejar saber sus planes. Vamos pues, gracias por su atención, muchachos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Palabra de Dios, he leído en Salmos 32, 8. También es tiempo de la oración intercesora. Si los que quieren traer alguna petición, agradecimiento al Señor ante el altar, los invito. Y los que no, pues nos arrodillamos. Padre Santo que estás en el cielo, santo y alabado sea tu nombre, Señor. Señor, en estas horas de la mañana, sabemos, Señor, que no somos los únicos que estamos rindiéndote honor, alabanza y adoración, Señor, sino que hay muchos hijos tuyos, Señor, alrededor del mundo, que están haciendo lo mismo. Pido que tu Espíritu Santo se derrame sobre todo tu pueblo, Señor, en esta hora. Bendice, Señor, a los que están caminando, están yendo a la iglesia, corriendo algún peligro, que tu mano poderosa esté con ellos también, Señor. Bendice, Padre, no sabemos todos los rincones del mundo, los peligros y todo lo que pasa, Señor. Bendice a la gente que está sufriendo, Padre Santo. Señor, en esta mañana también vienen ante tu altar un grupo de hijos tuyos, Señor, trayéndote, Señor, sus problemas, trayendo, Señor, cada dificultad que afrontamos cada día, Señor, el trabajo, con la familia, asuntos personales, legales, Señor, cosas que pasamos aquí, Señor. Te suplico que tú ores en cada uno, Señor, de nuestros hermanos. Si alguien está enfermo, Señor, te suplico que pases tu mano sanadora sobre él también. Te pido una bendición especial por Orlando, que está enfermo, Señor, que tú puedas restaurar su salud pronto, Padre Santo, y que pueda volver a sus actividades, Señor. Te agradezco, Padre Santo, por cada uno de los hermanos que estamos aquí. Te pido que los bendigas, que los ayudes, Señor, y que les des sabiduría, Padre Santo. También a los hermanos que se quedaron en sus bancas, que cada uno, Señor, pueda encontrar hoy, Señor, que cada uno pueda hablarnos, Señor, a lo que necesitamos oír, escuchar, Señor, y que podamos encontrar lo que venimos a buscar hoy, Padre Santo. Que no salgamos con las manos vacías, sino que nos vayamos llenos, Señor, pero que más de tu Espíritu Santo también, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. También te suplico por el doctor, Señor, que trae tu palabra, que tú hoy, Señor, lo puedas utilizar como siempre lo has hecho, Padre Santo, que pueda expresar las palabras que tú quieres que oigamos, Señor. Y no solo que lo oigamos, sino que también podamos poner en práctica, Señor, cada uno de los consejos que tú tienes para nosotros, que tú tienes para tu pueblo, Padre Santo. También bendice a nuestro pastor, donde quiera que esté, con su familia, que tú los puedas bendecir, Señor, grandemente, los cuides, los guardes en cada uno de los movimientos que hagan cada día, Señor. Bendice a tu pueblo, pues, Padre Santo. No lo pedimos porque nosotros seamos dignos, porque tengamos méritos. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús.
que para Él sea la honra y la gloria por todos los siglos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Gaby. Hace unas semanas compartí con ustedes la historia de un muchacho que se llamaba José, la mitad de la historia. Él nació en Chiapas, en Palenque, tenía 12 años cuando su papá murió, y conoció del mensaje adventista a los 17 años. Por primera vez fue a una iglesia adventista. 3 semanas después se bautizó. 2 semanas más tarde estaba colportando. 2 meses más tarde estaba colportando. Y 2 años después se inscribió en una escuela, el Instituto Comercial Prosperidad, allá en la Ciudad de México, para estudiar pastor, que era un curso que habían establecido los pioneros adventistas en México de 2 años. Hizo el primer año y lo mandaron entonces de asistente del pastor en el estado de Tabasco. Y allá en el estado de Tabasco, que era mucha selva y ríos y pantanales, pasó muchas aventuras de las cuales compartí con ustedes aquel día. Voy a terminar de contarles la historia, pero quiero que entiendan una cosa. Esta historia no es la historia de un hombre valiente o famoso o talentoso. Esta es la historia de un Dios valiente y poderoso. Un Dios que tiene un amor interminable por sus hijos y que está dispuesto a alcanzarlos en los más remotos lugares y en las más oscuras de las circunstancias. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Mientras escuchas la historia en esta mañana, no voy a tener muchos pasajes bíblicos ni lecciones abiertas para ti, pero entretejidas en la historia está el mensaje del amor de Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas y por nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros para hablar. Amante Padre, Señor, al escuchar hoy la historia de José Castrejón, la historia de tu maravilloso y poderoso amor, que podamos ver claramente, Señor, tu mano guiando a este muchacho y a aquellos con quienes tuvo alguna clase de contacto allá en el sur de México hace ya muchos años. De igual manera te pedimos que puedas alcanzar cada uno de tus hijos hoy con tu Santo Espíritu, iluminar sus corazones, abrir sus mentes para entender, aunque sea un poquito más, de tu gran amor. En Jesús. Amén. Estaba José en una de esas rancherías donde había estado predicando. Habían construido en este lugar una especie de iglesita. Era más bien como le diríamos nosotros aquí un pavilion. Era solamente los postes y el techo. Y entonces en el techo, en la construcción que hacían allá, cuando hacían el techo, es como hacen más o menos los techos aquí, que están a dos aguas, le llaman allá en el sur de México. Y entonces ponen unas vigas atravesadas para sostener la estructura
y esto le llaman un tapanco, nosotros le llamamos aquí el ático. Y entonces allá en el tapanco ponen varias tablas y entonces allá almacenan maíz u otras cosas. Ahí en el tapanco estaba durmiendo esa semana José. Se levantó el domingo muy de mañana, tenía ya 22 años, era el año 1937. Estaban ya listos para salir a la siguiente ranchería, a un lugar que se llamaba el Rancho El Encanto, donde iban a tener otra semana más. Recuerden que él iba y predicaba por una semana en ese lugar todas las noches. La gente venía por todos lados, traían a sus amigos, se reunían 40, 50. Cuando terminaba la semana ya tenían 100 personas reunidas escuchando la palabra de Dios. Hacia el final de la semana, entonces organizaba una escuela sabática, nombraban la directora o el director de escuela sabática, la secretaria o el secretario, un tesorero, nombraban un par de diáconos, los instruían los cargos que cada uno de ellos tenían su primera escuela sabática y antes de irse ya tenían organizada una escuela sabática. Él no bautizaba a nadie, no era pastor, quedaban los intereses nada más y él seguía a algún otro lugar que alguien le había dicho que había más gente interesada en aprender el mensaje. Eso es lo que hacía José y ahora iban a ir a este lugar que se llamaba El Encanto. Era una mañana hermosa, soleada, con el calor típico del trópico del sureste de México y entonces, corriendo por detrás de una casa, llegó un muchacho dando gritos: ¡Pastor Castrejón!, le decían, ¡Pastor Castrejón! Y llegó el muchacho, jadeando, le faltaba el aire. Dice: no vayan al Encanto. Dice: ¿pero qué pasa, muchacho? El corazón parecía que se le iba a salir, los ojos grandes. Dice: tienen planes de matarlo. El Ronco Olán y otros hombres lo están esperando en el camino para matarlo. Los hombres que le acompañaban, venían siempre un par de ellos que conocían el lugar y lo acompañaban. Uno le ayudaba a cargar la maleta donde llevaba sus pocas ropas, otro llevaba la caja donde llevaba sus libros. Y algunos del lugar donde estaban lo acompañaban y luego se regresaban a su lugar original. Se reunieron todos ahí y dijeron: ¿qué hacemos? Algunos sintieron un poquito de temor y José dijo: yo he venido aquí enviado del Señor. Yo no he hablado mal de nadie en los temas que damos, no criticamos a nadie. Ustedes son testigos que lo que hacemos es presentar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada que temer, este es mi trabajo. Pero ustedes no tienen que ir, les dijo a los demás. Esto es lo que yo hago. Ustedes pueden quedarse en casa tranquilos. Todos quedaron en silencio, escuchándolo, ponderando qué deberían de hacer. Parecía que todos a uno se agarraron y fueron corriendo a sus casas, los que vivían en esa ranchería. Y en un par de minutos regresaron todos, machete en mano, listos para ir a la siguiente misión que el Señor los había mandado. No vamos a llevar armas, dijo José. Nuestro escudo es la palabra de Dios y nuestro protector es el Señor Jesucristo. Y los hombres dijeron: pero no lo podemos dejar ir solo, no tienen que venir, pero no queremos que vaya solo, pueden venir conmigo, pero no vamos a llevar armas. Todos los hombres regresaron a sus casas y dejaron sus machetes con sus esposas ahí, vinieron con él y dijeron: vamos, dijo José, pero antes de ir vamos a tener una palabra de oración. Y oraron. José pidió que el Señor los protegería. Entonces uno de los líderes del grupo ordenó el orden en que viene ahí: José, tú te vas, o José García, tú te vas aquí y tú te vas acá, y entonces vamos a dejar a José Castrejón, el predicador, que vaya en medio para que vaya respaldado y ustedes tres van a ir detrás de él. Entonces empezaron a enfilarse y empezaron a caminar por la vereda, ahí abriéndose paso entre la selva. Y había silencio, pero avanzaban a paso firme como soldados. Después de caminar un tiempo, al dar la vuelta en un recodo en el camino, vieron a un hombre serio parado debajo de un árbol con una escopeta de doble cañón. Siguieron caminando firme hasta donde estaba él y el hombre se les acercó o se paró junto al camino y les dijo: ¿a dónde creen que van? Vamos al rancho El Encanto, señor. ¿No saben que los está esperando el Ronco Olán y sus hombres para matarlos allá adelantito?
nosotros vamos enviados por el Señor, le dijo José. Y entonces aquel hombre que tenía una mirada ruda y firme, de pronto sus ojos se llenaron de lágrimas y con una voz temblorosa le dijo: pero usted se está llevando a mis hijos. Fue ahí cuando José se dio cuenta que dos de los muchachos que venían con él acompañándolo eran hijos de este hombre, y entendió entonces la preocupación de aquel hombre. José le dijo: mire, señor, yo no llevo a sus hijos a la fuerza, ellos se ofrecieron para acompañarnos, pero se pueden quedar aquí con usted si usted lo desea. Pero ¿no entiende usted que aquel hombre los está esperando para matarlos? Y ustedes no traen ni siquiera armas. El Señor está con nosotros. Yo voy con ustedes. Y se echó el rifle al hombro. Y José le dijo: no es necesario que usted venga. El Señor está con nosotros. El hombre se detuvo, miró a sus hijos y dijo: yo me voy a quedar aquí, pero voy a estar pendiente. Si yo escucho un balazo, voy a salir corriendo a ayudarlos, porque no voy a dejar que aquellos hombres maten a mis hijos como perros. Se hizo a un lado y los dejó seguir avanzando. No pasó mucho tiempo. Detrás de unos árboles altos que se veían había una recta, y allá al fondo de la recta estaba el Roncolán y unos 20 hombres. A medida que empezaban a acercarse a donde estaban, siguieron caminando firmes. Uno de los hombres dijo: sí, ese es el Roncolán. Pero más cerca estaban, podían ver que no actuaban de manera normal, estaban borrachos, con armas, tenían pistolas, machetes, rifles, escopetas. Cuando ya estaban quizás a unos 30 metros, unos 60 pies de distancia, todos los hombres que estaban en el bulto ahí salieron corriendo y se escondieron entre la maleza, y solamente quedó un hombre de pie con algo en la mano. Era el Roncolán. A medida que se acercaron, se pudo dar cuenta José que lo que tenía en la mano era una pistola, y estaba cargada. Cuando ya estaban a unos 10 pies de distancia, el Roncolán levantó la pistola y se la apuntó al pecho a José. Y dijo: detente ahí. Todos se detuvieron. José se había puesto al frente de la marcha cuando vieron a la gente, porque él sentía que él era responsable de lo que estaba pasando, de la situación, y temía por la vida de los demás. Él estaba consciente que Dios los podía proteger, pero le había dicho a los hombres también: el Señor puede protegernos, pero si Él desea que hasta aquí llegue nuestro trabajo, hay quienes han muerto por el Señor, y yo estoy dispuesto a tomar ese sacrificio por mi Señor. El hombre se le acercó a José y le puso la pistola en el pecho y le dijo: dame las armas que tienes. Y José, sin moverse, le dijo: no tenemos armas. Yo sé que tienes armas. Enojado le dijo: dámelas. Y le apuntaba, le pegaba la pistola en el pecho, y José podía ver que el dedo en el gatillo le temblaba al hombre. Estaba furioso. Dice José: era como si el espíritu de Satanás lo quería impulsar a apretar el gatillo, pero el poder de Dios no lo dejaba llevar a cabo lo que quería hacer. Dijo: la única arma que tenemos es la palabra de Dios. Cuando dijo la palabra arma, José se puso más nervioso. El hombre todo dame lo que tienes, le dijo. Y entonces se agachó cuidadosamente. El hombre se hizo para atrás, tomó un pie para atrás, pero todavía le tenía la pistola en el pecho. Abrió el maletín que tenía y sacó su Biblia. El hombre agarró y la aventó contra el lodo, al suelo, la Biblia. Yo sé que tienes 2 armas. Dijo: no, eso es todo lo que tenemos. Y entonces alguien le pasó el maletín, también su maleta, la abrió y la aventó el hombre contra el suelo. Allá salió volando las pocas piezas de ropa que tenía José al lodo, al pasto. Todo quedó en silencio por un momento. Cuando José se había agachado para ver su Biblia, alcanzó de reojo a ver a los que venían atrás de él, y todos estaban parados
como estatuas. No tenían un rostro de miedo en sus caras. Varios de ellos eran valientes, muy valientes. Sin embargo, el Espíritu de Dios les había dado una calma especial en ese momento tan difícil. Entonces José empezó a hablar. Empezó a hablar acerca del trabajo que él hacía, hablándole a otros del amor de Dios. Y dijo, no, tú eres el que con las armas amenazas a la gente para que saquen sus santos y los quemas. Entonces José le contó acerca de cómo el amor de Dios había alcanzado a tantas personas de manera voluntaria. Ellos no alcanzaban a nadie. Entre la conversación, los hombres de él rodearon al ronco Olán y a José. Cuando el hombre se sintió rodeado por todos, entonces gritó, ¿no ven que me están rodeando? ¿Por qué no vienen a ayudarme? Y los hombres que estaban en el monte, todos saltaron a una y se vinieron y rodearon a los hombres de José alrededor, todos con machete en mano. José tenía ahora una pistola aquí y una escopeta a un lado. Había un hombre enfrente de él que detrás de unos hombres tenía un machete listo para dejárselo caer a uno de los voluntarios que venía con José. Y José habló y habló y habló y habló y siguió hablando acerca de lo que el Señor había hecho por él y por los suyos. Eran las 3 de la tarde cuando fueron emboscados por aquellos hombres, y José habló literalmente por horas con una pistola enfrente de su pecho. Habló tanto tiempo José que los hombres que estaban rodeándolas con armas poco a poco se empezaron a ir, hasta que solamente quedó el ronco Olán, que le decían el ronco porque tiene una voz ronca, gruesa. Se quedó solamente él. Después de un tiempo, ya cuando empezaba a bajar el sol, que debe haber sido por ahí de las 7, 8 de la noche, el hombre bajó la pistola y lo siguió escuchando todavía más, y finalmente le dijo, ya, puedes ir. El ronco Olán era el agente municipal, que es el equivalente del presidente municipal, pero como no es una ciudad, sino una ranchería, o una villa, o si fuera África diríamos una aldea, era tan pequeño que la autoridad era el agente municipal. Bueno, el ronco Olán era el agente municipal. Llegaron finalmente a su destino porque los dejó pasar, llegaron al Encanto. Eran las 9 de la noche cuando llegaron a aquel lugar. Y en la casa donde los estaban esperando habían 30 personas todavía esperándolos por 3 horas para tener un culto. Y les dije, ya llegó, vamos a predicar. Así que en lugar de tener un descanso, al liberarse del susto que habían pasado, José se paró y todavía les dio una predicación esa misma noche. A la mañana siguiente, uno de los hombres, Juan Landero, que era ya su compañero de viaje todo el tiempo, le dijo, vamos a visitar al ronco Olán. A la gente del pueblo, a la gente municipal. Y fueron a visitar al ronco Olán a sus oficinas. Y cuando estaba en su sano juicio, cuando no estaba borracho, el hombre era una persona muy amable. Los recibió y con un poquito de vergüenza por lo que había pasado la noche anterior, le dijo José, dígame, señor Olán, ¿por qué quería matarme ayer? Con un tono de seriedad el hombre le dijo, después de pensar bien sus palabras, hay quienes están interesados en que usted no siga hablándome. Yo le recomendaría que se vaya del pueblo. Yo he venido, dijo José, a predicar la palabra de Dios. Nosotros no le hacemos daño a nadie. El que quiere venir puede venir a escuchar. No obligamos a nadie. Y el hombre, una vez más, pensando y ponderando sus palabras, le dijo, amigo, yo le recomendaría que se vaya del pueblo. Si usted decide quedarse, yo no me puedo hacer cargo de su seguridad. Y más aún, si hay problemas en el pueblo, lo voy a hacer responsable usted por lo que suceda. José estaba convencido que el Señor lo había llevado a aquel lugar para predicar la palabra de Dios.
y le dejó saber al Ron Colán sus planes. Y el señor Olan le dijo: usted puede hacer lo que usted desee, pero yo le recomendaría que se vaya del pueblo. Y si decide irse, le recomiendo que no salga de día. Se despidieron muy cordialmente de aquel hombre y se fueron a donde estaban, prepararon el lugar para la reunión, la casa donde se iban a reunir. Más de 40 personas llegaron la siguiente noche. Y Juan Landeros, el amigo de José, le decía: José, yo siento que no deberíamos de estar aquí, hay demasiado peligro. No, yo no voy a huir, dijo José, eso de huir es para cobardes. Nosotros hemos venido aquí con una misión, y si el Señor quiere que muramos en la misión, pues aquí moriremos. Yo sé, José. Juan Landeros era un hombre de campo, era un hombre valiente, no era cualquier cosa, no. Él hablaba no de miedo, sino por seguridad. Decía: ¿qué necesidad tenemos de exponerlo a usted, José, y a los hermanos que se están reuniendo? Yo recuerdo que escuché a alguien decir una vez, le dijo Juan Landeros, que el Señor Jesús, cuando los fariseos no lo querían allá en Judea, para no causar más problemas, se fue al área de Galilea. Porque si se hubiera quedado, su ministerio iba a ser hecho corto, iba a morir antes de tiempo. Tienes razón, dijo José, eso está escrito en el libro El deseado de todas las gentes. Estas palabras le hicieron a pensar a José, pero siguieron con la reunión el martes de noche. El miércoles por la mañana, el martes por la noche, una vez más vino Juan y varios de los hombres que andaban con él. José, yo creo que no deberíamos estar aquí. Necesitamos salir por tu seguridad. José empezó a entender que había un riesgo no solo para su vida, sino para las otras personas también. Y dijo: pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos dejar a esta gente sin que conozcan el mensaje de Dios? Ya están escuchando, le digo. ¿Por qué no el día de mañana ya das instrucciones para organizar la escuela sabática? El día miércoles por la noche anuncias ya, y entonces el jueves por la mañana das la instrucción a todos los que se nombran. El miércoles por la noche nombramos ya a las personas que van a ser los líderes de la escuela sabática, y el jueves por la mañana les das instrucciones. Entonces anunciamos que el jueves por la noche va a haber una práctica de una escuela sabática a la hora del culto. Pero tú, después de terminar las instrucciones, cuando se haga de noche, te vas, y la gente va a estar esperando que tú vas a dar las instrucciones. Los que te quieren matar no van a estar preparados, y tú sales por la noche. El plan le pareció a José que tenía bastante sentido, y dijo: vamos a hacer eso. Accedieron a hacerlo. Al día siguiente, esta noche nombraron los directivos de escuela sabática. A la mañana siguiente se reunieron y empezaron a dar instrucciones a todos los que habían sido líderes de la escuela sabática. Y entonces terminaron por ahí de las 4 o 5 de la tarde la instrucción. Cuando ya el sol se vino a empezar a poner, ya eran las 6 de la tarde por ahí más o menos, empezó a caer un aguacero de esos que caen en el trópico allá en el sur de México. Caían rayos y centellas, y después de un trueno venía otro trueno, y después de un relámpago venía otro relámpago, y el agua caía pero a cántaros, como dicen allá. Se hizo todo oscuridad, y era ya hora de empezar el culto de esa noche, o el entrenamiento que iba a haber. Ya estaba oscuro. Le habían dado instrucciones a José en la casa en la que se estaba quedando en ese lugar: no prendan ninguna luz esta noche, cuando sea hora de salir alguien te va a ir a buscar. Por la puerta detrás de su habitación, de la casa, entró alguien, lo tomó del brazo y le dijo: es hora de irnos. Déjeme agarrarme un rato. No agarres nada, vámonos. Se puso solamente su capa para la lluvia, abrieron la puerta y se metieron en aquel torrencial que estaba cayendo de agua. Llegaron, y en silencio, iluminada su silueta nada más por cuando había un relámpago, fueron por las orillas del pueblo y llegaron a la última casa del pueblo, después de donde estaba ya el camino para salir. Y ahí llegó él, y poco tiempo después llegó otro hombre que dijo: ya traigo las maletas. Y alguien dijo: sí, ya tenemos todo. Habían unos 6, 7 hombres reunidos ahí. Dijeron: muy bien, si ya estamos todos, vamos a salir por esta puerta de aquí y vamos a agarrar el camino, y vamos a caminar sin parar hasta llegar a la ciudad de Cárdenas. Listo.
vamos. Pero antes vamos a tener una oración, dijo José. Y antes de orar, quiero darles las gracias, hermanos, a ustedes por el sacrificio que hacen y el esfuerzo que hacen por ayudarme a cumplir la obra de Dios. Vamos a orar por los hermanos que se quedan aquí, que no sean lastimados por esta gente. Y oraron, abrieron la puerta y enfilados uno tras otro empezaron a caminar por la espesa selva en medio de la oscuridad bajo semejante aguacero. Y caminaban sin parar uno tras otro, dale, nada más los iluminaba de repente la luz de los truenos. Ya después de caminar un buen rato, el que iba hasta adelante gritó, ¿estás ahí, José María? El último de la fila contestó, aquí estoy. Siguieron caminando. En medio del agua, los pensamientos de José iban y venían pensando en aquellas personas que se habían quedado nuevos en el Evangelio. Lloraba por ellos, pero la bendita esperanza y la promesa de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa era su mayor preocupación. La segunda preocupación que tenía le fue más evidente después de que la lluvia empezó a bajar y ya bajaba menos, y entonces podía escuchar los ruidos de la selva a la medianoche. Escuchaban como ladridos de perros, eran en realidad los monos que hay en aquellas regiones, los monos zaraguatos. En aquellos lugares, en aquellos tiempos, había fieras salvajes, tigres, jaguares, pumas, tigrillos, gatos monteses, serpientes venenosas. Hay una que se llama la nauyaca. Las personas mueren por daño neurotóxico con las mordidas de estas serpientes que abundan en aquellos lugares. De vez en cuando se escuchaba la voz del guía que decía, ¿estás ahí, José María? Aquí estoy. Seguían caminando. De pronto escucharon un rugido profundo, pavoroso y terrible. Se miró para todos lados y alguien dijo, está lejos. Siguieron caminando, caminaron toda la noche. Llegaron a la ciudad de Cárdenas al amanecer, a la casa de un hombre que se llamaba Candelario Ramos. Don Candelario en la mañana les dio desayuno a todos los hombres que venían ahí. Y entonces José pensó, pues se van a quedar estos muchachos que vienen acompañándonos desde allá, se van a quedar a descansar hoy y mañana se regresan. No, los muchachos comieron y dijeron, nos vamos de regreso. Pero ¿cómo se van? Habían caminado 12 horas por la lluvia toda la noche y eran otras 8 horas de regreso, ahora 20 horas caminando esos muchachos. Usted descansó esa mañana y por la tarde visitó a algunas personas que conocía en la ciudad de Cárdenas. Al día siguiente se fue a la ciudad de Villahermosa. Cuando llegó a la ciudad de Villahermosa, fue a la casa del señor Gustavo Torrano, que era un señor donde se había quedado cuando primero llegó a Tabasco, ya lo conocía, señor Torrano. Cuando tocó la puerta y abre don Gustavo la puerta, se le abrieron los ojos enormes. Y le dice a José, usted está vivo. Dice, claro que estoy vivo. Dice, pero a usted lo mataron. No. ¿Cómo que me mataron? Sí, recibimos un telegrama. Llegó un telegrama diciendo que usted lo habían asaltado allá unos hombres borrachos y que probablemente lo habían matado. Uno de los muchachos que iba en el grupo con ellos se logró escapar cuando estaban ahí todos con las armas y mandó un telegrama a la ciudad de Puebla, donde estaba la sede de la misión en México, allá en México, en la ciudad de Puebla, la misión de Tehuastepec. Y de ahí mandaron telegramas al gobernador de Tabasco, al presidente municipal de Villahermosa, de Comalcalco, de Cárdenas y de Cunduacán para saber si alguien podía darles razones de este hombre que había desaparecido. Y nadie les contestó, así que ellos asumieron que había muerto. En la Ciudad de México, donde él había estado estudiando, se enteraron que José había muerto, así que hicieron un servicio fúnebre en su honor.
En la misión de Tehuantepec, en Puebla, también hicieron un servicio fúnebre en honor de este muchacho que había muerto en la línea del deber sirviendo al Señor. Pues aquí estoy vivito y coleando, digo, o sea, el Señor me ha protegido, no pasó nada. Wow. Pues mire, le dijo don Manuel, aquí vino un hombre que trajo 20 pesos de diezmos buscando al pastor, pero como no lo encontró, los dejó aquí. ¿Cómo se llama ese señor? Se llama Manuel J. Sánchez. ¿Y dónde vive? Vive en la ciudad de Teapa. ¿Qué tan lejos queda eso? Eso queda a 12 horas en lancha, más 1 hora a caballo, si consigue alguien que le rente un caballo. Wow. Para darte un sentido de orientación, José estaba en Villahermosa. El día de hoy uno puede viajar de la ciudad de Villahermosa a la ciudad de Teapa por carretera en 35 minutos. En aquel tiempo tomaba alrededor de 13 horas por la selva y por el río. Y le preguntó entonces José, ¿y dónde vive? Ahí cerca de Teapa, en un lugar, un rancho que se llama El Triunfo. Okay. José lo mandaron entonces a un lugar que se llamaba Tacotalpa y estuvo ahí, hizo la misma rutina de siempre, una semana, organizó una escuela sabática, 40, 50 personas quedaron ahí y se había quedado con la espinita de este señor que vivía en Teapa y le dijo a uno de los hombres de Tacotalpa, ¿ustedes conocen a un tal Manuel J. Sánchez allá en Teapa? ¿Sí? Consiguió más o menos señales de dónde vivía. Resulta que Juan, su compañero de viaje, dijo, yo lo conozco, vamos a visitarlo. Pues vamos. Tempranito por la mañana se enfilaron a caminar. Habían unos lodazales en el camino a Teapa que iban, lo que le llaman ellos, ahorillando, a la orilla de la vereda, porque por donde pasan los caballos eso se hace más profundo, así que iban por la orilla como podían entre los matorrales y el espacio ahí. Pero como quiera, si encontraron al presidente municipal de Tacotalpa, donde habían estado una semana, ya lo conocía, ya se habían hecho amigos. Y le dijo, ¿a dónde van? Vamos a Teapa a predicar. Tengan cuidado en Teapa, dice, allá se pareció un tal Jesús José, todo melenudo, hasta la melena le cortaron, lo metieron preso por andar hablando de Jesús. A nosotros no nos va a pasar nada, dijo José. Iban como 20 hombres en el camino rumbo a Teapa. Ya al atardecer llegaron a la hacienda El Triunfo, donde vivía don Manuel Sánchez. Como Juan conocía a la familia que vivía ahí, fueron por la puerta de atrás a la cocina y tocaron en la cocina. Abrió la puerta una hermosa muchacha que dejó a José sin palabras. Wow, la Venus del Milo pero con brazos. Parecía una modelo de una pintura, de una obra de arte, dice José. Buenas tardes, dijo la hermosa muchacha. ¿Puedo servirles? ¿A quién buscan? Buscamos a don Manuel Sánchez, dijo José, sin quitar los ojos de aquella hermosa dama. Oh, mi papá no está ahorita, pero va a venir más al rato. ¿Quieren pasar? Por favor, pásenlos. Pasó a la sala. Estaban sentados los 20 hombres, todos llenos de lodos hasta la nariz. Y mientras estaban ahí, salió una hermosa, una mujer alta, de tez blanca, cabello rubio, rizado, muy guapa, dice José. Era doña Dalia Jiménez de Sánchez. Jóvenes, ¿qué les trae por acá? Andamos buscando a don Manuel, dijo José. ¿Y quiénes son ustedes? Se puso de pie José y dice, yo soy José Castrejón, soy misionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En realidad José en estos momentos no sabía ni qué decir porque no era pastor, tampoco era colportor, en ese momento pues tampoco era estudiante y nunca le habían dicho que él era misionero, pero él sí estaba haciendo trabajo de misiones, así que yo soy misionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y estamos buscando a don Manuel porque él llevó unos diezmos de 20 pesos a la ciudad de Villahermosa. En aquellos tiempos 20 pesos
Era bastante dinero. Y doña Dalia se sentó a la sala y les dijo, oh, sí, ese dinero no era de mi esposo José. Ese dinero lo llevó él, lo mandó mi hija María Esther. Son sus diezmos. Nosotros ya no somos nada, pero ella sí guarda la palabra de Dios. Verá usted, nosotros éramos católicos, luego vino aquí un colportor, que José le preguntó, ¿y cómo conocen ustedes de todo esto? Vino un colportor hace años y nos vendió un libro que se llamaba Patriarcas y Profetas. Leímos ese libro y ahí encontramos que debíamos de guardar el sábado. El problema es que nosotros tenemos fincas de plátano y los cortes de plátano se hacen el sábado. Así que no podemos guardar el sábado porque vino la persecución garridista, cerraron las iglesias católicas, no había padres, no había iglesias de ninguna religión. Así que nosotros no somos nada. De hecho, poco tiempo después de que aquel hombre nos vendió, nosotros compramos una finca a unos norteamericanos que vivían aquí y en la casa dejaron una Biblia y la empezamos a leer también. Después nos visitaron 2 colportores más, dejaron más libros. Tiempo después nos vino a visitar un pastor alemán, no un perro, un pastor de origen alemán, el pastor Dinius, y con otro pastor también. Él era el presidente de la misión de Yucatán. Pobrecitos esos hombres, estaba la persecución garridista y se enteraron que estaban aquí, se los llevaron presos, lo llevaron a Teapa y luego a Villahermosa, eventualmente los expulsaron del estado porque no se permitían cosas religiosas aquí en el estado. Después de eso nos movimos a la ciudad de Villahermosa, dijo doña Dalia, para que los muchachos agarraran una educación buena en la ciudad, en la capital del estado. Pero entonces empezamos a tener problemas sociales con los muchachos, se querían ir al baile y se iban al cine y otras cosas que no queríamos que hicieran. Nos regresamos aquí de nuevo aquí a la finca, pero nosotros no somos nada. Lo único que es mi hija María Esther, que está casada, pobrecita, su suegro, vive con su suegro, la tratan muy mal. El esposo todavía no es creyente, pero ella sí lee su Biblia todo el tiempo. El único aquí en la casa que es creyente es mi hijo Raulito. Él sí lee su Biblia y ora por nosotros todo el tiempo para que nos convenzamos. Pero mi esposo viene pronto. Estaban en eso cuando llegó Raulito. Raúl era el hijo menor, María Esther era la mayor. Raúl era el segundo hijo menor de la familia Sánchez. El tipo tenía una energía. Cuando vio a José y se enteró que era un misionero adventista, lo levantó a pies y le dio vuelta y le dijo: bienvenido, qué bueno que llegaron. Aquí yo soy el único adventista, todos estos demás son unos paganos. ¿Cuándo tenemos la primera reunión?, le dijo a José. José venía cansado de caminar, de aventarse 10 horas caminando de Tacotalpa a Teapa. Le dijo: ¿qué te parece si descansamos un poquito? Y entonces en la noche tenemos la primera reunión. Ok, yo te los junto todos, consigo unas 40 personas aquí en la casa, hemos estado estudiando. Esta noche tuvieron su primera reunión cuando llegó don José, don Manuel, un hombre alto también, educado, de porte importante parecía. Lo recibió y hablaron. Tuvieron la reunión esa noche en la casa y les dieron hospedaje a todos los 20 hombres que habían venido de Tacotalpa en la finca de los Sánchez. A José le dieron una hamaca y tenía un mosquitero, porque como hay mosquitos en aquella región. Y debajo de la hamaca, para poder lograr cubrirse un poco con el mosquitero que usaba José, durmió Juan Landeros en el suelo sobre un petate, que es una especie de sábana que hacen entretejida con paja. Los que somos de allá saben de qué les estoy hablando. Todas las noches tuvieron reunión en la casa de los Sánchez. José generalmente se quedaba una semana en cada lugar y se seguía, pero por alguna razón que ustedes van a entender muy pronto,
En la casa de los Sánchez se quedó por 2 semanas. A la mañana siguiente, del primer día después de que habían llegado, a la mañana siguiente se levantó muy tempranito José, justo antes de que saliera el sol. No tenía reloj, no tenía qué idea era, pero la gente del trópico se levanta temprano a trabajar, la gente de campo. Antes de que saliera el sol fue a la cocina y oh bendición, bendita suerte. ¿A quién creen que se encontró en la cocina? Dalia era su nombre, le llamaban Dalita de cariño. Dalita estaba en la cocina haciendo café y le dijo, ¿quiere café, José? Era café puro y natural, negro. Y José le dijo, ¿no sabe usted hacer café de maíz? Porque no tomaba café, José. Ahí de pie charlaron por un momento y entonces nació una nueva tradición. Cada mañana por coincidencia, antes del amanecer, Dalita y José se encontraban en la cocina y pasaban largo rato platicando mientras tomaban lentamente a pequeños sorbos su café vegetariano de maíz. Unos días después de estar ahí en casa de los Sánchez, Juan Landero se le aproximó con rostro serio. José tenía 22 años, Juan Landeros tenía 60 años. Se aproximó con José y le dice, José, estaba esta mañana yo ayudándole a la criada a moler el nixtamal, que es para hacer la harina que usan para hacer tamales y otras cosas, tortillas. Y me estaba contando la criada que Dalita tiene novio. Es un ingeniero del ferrocarril. Estaban construyendo la línea del ferrocarril apenas que iba a pasar por ese lugar. It was kind of a big deal. Y estaba ya por llegar la línea a Teapa. Y esto le cayó como agua fría a José, porque no sabía nada de esto. Sí, continuó Josué con su inocente mensaje que le estaba dando cada vez más puñaladas al pobre José. Dice, sí, es un ingeniero del ferrocarriles del sureste y se van a casar en enero. Ya eran mediados de noviembre cuando le están diciendo esto. Wow, gracias por decirme, dice José. Estuvo perturbado el día, tuvieron la reunión esa noche. A la mañana siguiente, antes del amanecer, justo antes del amanecer, cuando ya era tradición, se encontraron en la cocina para tomar café de maíz, Dalita y José, y platicar. Y sin andarse con muchos cuentos, José le dijo, Dalita, ¿es cierto que usted tiene novio? Sí, dijo Dalita, con la inocencia de las muchachas de campo. Y con un poquito de vergüenza le dijo, ¿y es cierto que usted está comprometida para casarse? Sí. Con un poquito más de vergüenza. Y entonces José le dijo, ¿y este muchacho es católico? Pues eso es lo único malo que tiene, dijo Dalita. Él es un hombre muy bueno. No tiene vicios y trabajador, pero no es de mi religión, aunque ella no era nada. ¿Y usted cree que sería correcto que usted se case con alguien que no cree de la misma manera que usted cree, Dalita? No dijo nada. Y entonces, él querrá casarse. José estaba en una misión de salvación de las almas. Dijo, y cuando se casen, él querrá casarse por la Iglesia Católica y usted probablemente por la Adventista, ¿no es así? Pues sí, él quiere que nos casemos por la Iglesia Católica. ¿Y qué va a hacer cuando los niños nazcan? ¿Van a ser adventistas o católicos? ¿Qué les va a enseñar? Va a tener usted un problema serio. Y ahorita no decía nada.
semilla ya estaba sembrada. Continuó la semana y José siguió dando sus predicaciones cada noche. Ya eran casi las 2 semanas, ya era tiempo de irse, pero la lancha que llegaba para recoger a la gente de regreso a Villahermosa no tenía horario. Si algo había pasado no llegaba, así que no sabían cuándo llegaba. Había que estar listo para que cuando llegara, partir. Llegó la noticia de que había llegado la lancha y esa noche entonces empezaron las despedidas. Y José dijo, bueno, mañana nos vamos a ir, muchas gracias por su hospedaje, por favor les encargo, ya habían organizado la escuela sabática, 40 y tantas, 49 personas creo que habían quedado miembros de la escuela sabática, quedaron en aquel lugar. Les encargo por favor que ayuden a los líderes y quisieras tener una lista de quiénes se van a bautizar, dijo José, para yo llevar, para cuando llegue el pastor y esté disponible venga a bautizarlos. Bueno, dijo don Manuel, me quiero bautizar yo, se va a bautizar mi esposa Dalia y se va a bautizar mi hijo Mario y se va a bautizar mi hija María Esther también y se va a bautizar mi hijo Raúl y se va a fulano y mengano y Dalita. Y entonces Dalita dijo, yo también me quiero bautizar. Bueno, dijo don Manuel, pero acuérdese, mi hija, que usted está comprometida. Habrá que escribirle a su prometido para pedirle permiso para que usted se pueda bautizar. Y si él da permiso, entonces usted puede bautizarse en la iglesia adventista. Pues le escribiremos, dijo Dalita, al fin que va a decir que sí con tal de casarse conmigo, pero yo no necesito permiso de nadie para bautizarme. José se le puso rojo el rostro, no sabía ni qué hacer ni qué decir. Lo último que hicieron aquella noche fue matar a una pobre gallina que estaba arriba de la rama de un árbol para hacerla pipián, un guiso que hacen allá en el sur de México para que llevaran los viajeros al día siguiente en lancha. Tempranito, poquito antes de rayar el alba, se fueron al muelle donde estaba ya lista la lancha para zarpar. Lo fueron a acompañar doña Dalia, Dalita, Raúl y algunas otras personas del pueblo. Iba Raúl con su compañero de viaje, siempre con Juan Landeros. Subieron todas las cosas y ya en las despedidas le preguntó Dalita a José, ¿vuelve José? Se la volvió a mirar con un cierto aire de dureza y dijo, no creo que vuelva jamás. Ay, José, no sea así, vuelva otra vez. No creo poder. Tengo que ir a Cárdenas y luego tengo que ir a Campeche, a donde el Señor me mande. No podré volver aquí jamás. Dice José que él pudo ver que los ojos de Dalita se llenaron de lágrimas, como que iba a llorar. Dice, yo no sé qué habrá visto ella en mi rostro, pero yo sé que tenía un nudo atravesado en la garganta y no podía ni hablar. Se subió a la lancha que ya estaba encendida y empezaron a navegar río abajo. José no decía ni una sola palabra. Iba perdido en sus pensamientos. Llegó la hora del desayuno y José le dijo, Juan Landeros le dijo a José, yo tengo hambre, vamos a comer, compañero. ¿Cómo usted? ¿Cómo se pollo? Yo no tengo hambre, le dijo José. Juan se comió su primera porción de pollito en pipián. Llegó la hora del almuerzo al mediodía y Juan le dijo a José, que todavía no decía una palabra, ya tengo hambre, vamos a comer almuerzo, Juan. José, ¿cómo usted, Juan? Yo no tengo hambre. El hombre aquel de 60 años, ya con mucha experiencia, le acercó a Juan, a José, le puso el brazo en el hombro y le dijo, no se desanime, José. Si esa muchacha es para usted, el Señor va a proveer. Y si esa muchacha no es para usted, hay varias muchachas allá en la ciudad de Villahermosa y yo sé que algunas de ellas lo encuentran a usted atractivo. Lo hizo sonreír. Se sonrió José y decidió entonces tomar un poco de los alimentos. Llegaron a la ciudad de Villahermosa de regreso. Y ahí en la ciudad de Villahermosa se encontró al pastor Paciente Trinidad, que era el nuevo pastor de la región.
Acuérdense, había un solo pastor en todo el sureste de México. Era el nuevo pastor de la región y le dijo, José, qué bueno que llega. Quiero que me lleve ahora a todos los lugares por donde ha estado estos últimos 8 meses y vamos a ir bautizando a todas las personas que han ido que han ido aceptando el mensaje. Claro que sí, dijo con gusto José. Se embarcaron entonces y se fueron a la ciudad a varios lugares. Y fueron a donde había estado en el número 1, que fue el primer lugar donde estuvo, y al Encanto, y en varios lugares juntaban a varias rancherías y los iban bautizando. En un lugar bautizaron 70, en otro lugar bautizaron 50. Iban de lugar en lugar bautizando. Era una bendición. Amén. Cuando llegaron a Tacotalpa, entonces le dijo el pastor, pues vamos ahora a Teapa a bautizar. Pues vamos, dijo José. Así que volvió a Teapa antes de lo que él se había imaginado. Cuando llegó a Teapa, llegaron a la finca de los Sánchez, donde se iban a quedar una vez más. Y estaba doña Dalia ahí, pero no estaba don Manuel. Y José le dio pena preguntar por Dalita, pero no estaba. Habían pasado ya varias semanas desde que había estado la última vez. Cansado del camino, llegó y se acostó en el pasto. Había un jardín grande enfrente de la finca. Y se acostó ahí. Había una hilera de palmas de cacao, de palmeras de coco, perdón. Y se acostó ahí en el pasto cansado y pensando y preguntándose, ¿dónde estará esta muchacha? ¿Se habrá casado? Estaba ahí ensimismado en sus pensamientos cuando llegó doña Dalia y le dijo, no esté triste, José. No estoy triste, estoy cansado del viaje. No esté triste, Liz, al rato va a llegar mi esposo, mi viejo, anda allá en Teapa, en el pueblo, con mi hija Dalita, fueron a hacer los mandados. Le volvió el alma al cuerpo al hombre. Tenía planes serios, José. Resulta que antes de regresar, de esta parte, pero antes de regresar, cuando estaba en la ciudad de Villahermosa y ha regresado de unas de estas expediciones con el pastor, el hermano Torrano, en la casa donde estaba quedándose, le dijo, adivina a quién vino aquí a la casa. ¿De quién? Don Manuel Sánchez, el de Teapa. Sí. ¿Qué andaba haciendo aquí? Anda haciendo mandados y vino a saludar. De volada fue con las cocineras, les dio un dinero y les dijo, prepárenme una cena especial, voy a invitar a don Manuel a que venga a comer en la casa. Y se fue a donde estaba don Manuel y lo encontró en el hotel. Le llevó un regalo, una garza hecha de artesanía, de lata y piedras, de esas que hacen los presos. Y entonces le dijo, vengo a invitarlo, ¿quiere venir a comer conmigo esta noche? Y se fue. Me dijo, cuénteme, ¿cómo está la gente allá en Teapa? ¿Cómo está la escuela sabática? O sea, está creciendo, dice. Ese mi hijo Raulito tiene madera de predicador. Raulito llegó a ser un gran pastor en la iglesia adventista, Raúl M. Sánchez, allá en México, y aquí en Estados Unidos también fue pastor. Dice, está creciendo la escuela sabática, todos, ¿qué cree? Mi vieja siempre sí se va a bautizar, dijo Manuel. Se espantó José, yo pensaba que se iba a bautizar como quiera. No, dice, es que lo que pasa es que ella tenía un vicio y lo dejó. ¿Qué vicio? Ella ha fumado por 30 años. Y desde que vino usted decidió que iba a dejar de fumar y ya no ha fumado más. Se va a bautizar. Se va a bautizar mi hija María Esther también. Su esposo Pablo se va a bautizar también. Se va a bautizar mi hijo Héctor también. Y la dictan en sus luces. ¿Y qué cree? Le dice don Manuel, como que había guardado lo mejor para el final. ¿Qué? Dice José. Se va a bautizar Dalita también. No me diga. Sí, porque aquel ya se murió. ¡Se murió! Bueno, dice, ella le mandó las cartas que le había mandado él y todos los regalos que le había dado, se los mandó de vuelta a la Ciudad de México y le dijo que ahí cortaban sus relaciones, que no quería saber más nada de ella, se va a hacer adventista. José quería brincar hasta el techo, pero trató de disimular enfrente de don Manuel. Y dice, alabado sea Dios que le entregó su corazón a Jesús. Después de este encuentro fue que fueron a Tacotalpa y finalmente llegaron a Teapa, donde, hablando con el pastor Paciente Trinidad en camino a Teapa, le digo, quiero que usted hable con don Manuel y le pida permiso para yo cortejar a Dalita. Entonces le dijo
le dijo el pastor paciente Trinidad, yo hablo con él. Pero José tenía que hablar con Dalita primero. Esa misma noche, sin perder tiempo, ahí en los pasillos de la casona, de la finca de los Sánchez, le dijo a Dalita, Dalita, usted sabe que usted me agrada. Y yo quisiera pedirle que pudiera yo cortejarla. ¿Qué me dice usted? Claro que sí, dijo Dalita. Yo hablé con el pastor Trinidad ya, y si usted me da permiso, entonces él va a hablar con su padre para que él nos dé permiso de ser novios. El pastor Trinidad habló con el señor Sánchez, y el señor Sánchez dijo que lo iba a pensar. El pastor Trinidad entonces se fue de regreso a Villahermosa, y José se quedó en Teapa unos días para esperar la respuesta de don Manuel. Pasaron 8 días y no había habido respuesta todavía. Así que José le dijo a Dalita, voy a hablar con tu papá. Ya no trataba de usted, ya había más confianza después de todas esas visitas con el café. Voy a hablar con tu papá para ver qué me dice. Y fue, habló con don Manuel aquel día y le dijo, don Manuel, ¿tuvo usted tiempo de pensar lo que el pastor Trinidad le dijo, de conversarlo con su esposa? Sí, yo hablé con él, dijo don Manuel. Hablé con mi esposa y lo pensé, y quiero preguntarle unas cosas. Dígame, ¿de dónde es usted? Yo soy de Palenque, Chiapas. Mi padre murió a los 12 años y le contó su historia. Le dice, ¿y cómo va a mantener a usted a mi hija Dalita si se casa con ella? Bueno, dijo, yo estoy estudiando para pastor, y si me caso con ella, no será mucho lo que yo gane, pero podré sostenerla, como hace el pastor Trinidad, él tiene familia. Manuel se quedó callado un momento y le dijo, está bien, vamos a ver qué pasa. Gracias, le dijo José feliz. Después de haber recibido permiso de don José, entonces tenía que irse una vez más, porque ya era tiempo de regresar a la escuela allá en la Ciudad de México. Allá en Pichucalco había conocido en unas visitas al hombre que les conté la historia de los niños, don José Manuel, le decían don Chema. Habían rumores de un hombre loco que le apagaba el fuego de cocinar a las mujeres los sábados. Mientras estaba en Pichucalco preguntando a la gente, nadie les sabía decir razón del loco que apagaba a las mujeres que cocinaban el sábado el fuego. Finalmente, en el último día que estaba en Pichucalco antes de irse, estaba hospedado en la tienda de un señor que le había dado alojamiento esta semana, y esa mañana estaba estudiando su Biblia ahí sentado en donde estaba la tiendita, cuando un muchacho joven llegó y le dijo a don Prudencio, el nombre del señor de la tienda, le dijo, tiene una Biblia, quiero comprar una Biblia. Y cuando José escuchó esto, le llamó la atención, le dieron la Biblia, y José le dijo, ¿tú lees la Biblia? Yo no, mi papá. ¿Y tú guardas el sábado? Yo no, mi papá sí. ¿Tu papá sí que le apaga el fuego a las señoras los sábados? Bueno, mi papá no le apaga el fuego a las señoras los sábados, pero él sí guarda el sábado. Dile a tu papá que venga por mí mañana tempranito, y si viene yo voy con él. Tenían un grupo que estudiaba. La mañana siguiente, a las 6 de la mañana, ya se tenía que ir José, pero quería esperar. Dijo, si llega este hombre me voy con él, y si a las 8 no llega me voy. Llegaron a las 8 de la mañana y no había llegado nadie, así que se despidió de don Prudencio y le dijo, me voy, he estado una semana aquí, muchas gracias por su hospedaje. Salió por una de las puertas de la tienda, tenía 3. Se subió al caballo que le habían prestado para llegar a Pichucalco, y entonces cuando estaba subiendo al caballo, sale don Prudencio corriendo y le dice, ¡hey, José! Aquí llegó el señor don Chema. Mientras José iba saliendo, había entrado por la otra puerta el loco que les apagaba la puerta y fue a la señora. Se fue hasta donde estaba él. Se fueron juntos a donde vivía don Chema, y ahí fue donde le contó la historia que le conté a los niños esta noche. ¿Cómo podía José decirle a este hombre sincero que su bautismo no había sido como debía de ser? No le dijo nada. Pero cuando se fue, estuvo ahí varios días. Cuando se fue de aquel lugar, le dijo a don Chema, el día tal vamos a regresar con el pastor Trinidad y vamos a tener bautistas en tal lugar. Venga usted y todos los interesados para bautizarse. Y ahí llegó don Chema con toda la gente que vivía en la ranchería de él,
y se bautizaron. Fueron bautizados por un ministerio adventista. Ya nos ganó el tiempo. José estudió en la escuela de teología el año que le faltaba, se graduó de teología, lo mandaron de pastor sorpresivamente al estado de Tabasco. Y entonces regresó y tenía un sueldo de 34 pesos semanales, que no era mucho dinero para subsistir, pero vivía. Un día recibió una carta del presidente de la misión diciéndole: hermano, pastor, necesitamos que animen a los hermanos a ser más fieles en sus diezmos y ofrendas, porque si necesitamos más, si entran más ingresos, podremos subirle un poquito el sueldo a los pastores casados. Esto lo animó a José porque ya tenía planes de casarse. Poco sabía él que el incremento de su sueldo cuando se casó fue de 34 a 36 pesos. Y pensó: ¿cómo voy a sostener yo a mi esposa con 2 pesos? Todo lo que ganaba lo guardaba cuanto podía. Le tomó un año lograr ahorrar suficiente dinero para comprarse una salita, un comedor, un cuarto, una recámara. Y entonces, cuando ya hubo guardado suficiente dinero para esto y para el vestido de novia de Dalita, le dijo a Dalita: aquí está el dinero, prepara la boda, nos vamos a casar. Cuando llegó el día de la boda, el pastor Paciente Trinidad y él fueron a Teapa. Yo vivía en otro pueblo. Fueron a Teapa en lancha. Llegaron al lugar y Dalita no había comprado el vestido de novia, porque los amigos y algunos familiares le habían dicho que cómo se iba a casar con este hombre extraño, qué vida le iba a dar, a dónde le iba a llevar. Así que tuvo un poquito de duda y no compró el vestido. Pero cuando vio a José una vez más, que llegó con el pastor, dijo: déjame mandar a comprar el vestido, yo me caso. Mandaron a comprar el vestido de emergencia a la ciudad de Villahermosa, pero en ese tiempo una compra de emergencia no es como hoy, que el día siguiente te llega, por next day, si lo compraste de urgencia y pagaste $30 extra. Allá se tardaba 2 semanas en llegar el vestido de urgencia, de Villahermosa a Teapa. El pastor Paciente Trinidad perdió la paciencia después de 8 días. Le dijo: ¿sabes qué, José? Yo me voy. Se regresó a Villahermosa porque tenía mucho que hacer, y José se quedó esperando que llegara el vestido. Cuando finalmente llegó el vestido, el sábado hubo un programa especial, un día hermoso en el trópico. Al día siguiente, el domingo, iba a ser la boda por la tarde. Al día siguiente amaneció oscuro, nublado y feo. Alrededor del mediodía se soltó a caer unos aguaceros. Llovió y llovió y llovió toda la tarde, pero la gente seguía preparando para la fiesta como si no estuviera lloviendo. Llegó la hora de la boda, ya se había oscurecido y seguía lloviendo, pero el juez que lo iba a casar no llegó. No había pastor que los casara, porque el único pastor en todo el sureste de México se había regresado. Así que esperaron por más de una hora al juez. Cuando vieron que no llegaba, entonces don Chema, el que había brincado del puente para bautizarse, era su padrino. Y Pablito Balboa, el esposo de María Esther, mi abuelo, le dijo a su futuro concuño: ¿quieres que vayamos por el juez para casar? Y a esa hora, ya a oscuras, desde la finca de los Sánchez, a caballo se fueron aquellos dolorosares a la ciudad de Teapa para buscar al juez. Calcularon: nos va a tomar 1 hora para llegar a Teapa, encontrar al juez, otra hora para convencerlo que venga en esta lluvia, y otra hora de regreso. Va a llegar aquí a las 11, 12 de la noche. Y así como lo planearon, así pasó. Alrededor de las 12 de la noche llegó el abuelo Pablo con el don Chema y con el juez. Llegó ese juez empapado hasta las narices. Tenía agua dentro de los zapatos, le temblaban las manos de lo frío que tenía. Se tuvo que quitar los zapatos para oficiar la ceremonia de bodas de José y Dalita. Como no había, después de que terminaron la ceremonia civil, firmaron los papeles y todo eso, no había ceremonia religiosa que llevar a cabo porque no había pastor. Así que dijeron: vamos a leer un pasaje de la Biblia. Le pasaron a don Chema y leyó unos 2 capítulos de la Biblia, y luego le pasaron un Patriarcas y Profetas y le leyó un capítulo entero de Patriarcas y Profetas para la ceremonia de boda. Y después de eso tuvieron una oración y quedaron oficialmente casados José Castrejón y Dalita. 3 días más tarde salieron de ahí a la ciudad de Cárdenas, donde él era pastor, y vivieron ahí un tiempo. Dalita eventualmente quedó embarazada de su primer hijo. Nació un hermoso niño sano. No había doctor en el área donde vivían. Había una partera que estaba borracha cuando ella empezó trabajo de parto. Así que José
con lo poco que había aprendido en la escuela de teología y de un libro de salud adventista que había leído, atendió el parto de su primer hijo sin complicaciones por la gracia de Dios. Poco antes de que cumpliera 3 años de nacido, el pequeño Abdiel recibieron una carta del presidente de la misión diciéndole que se fueran a vivir al puerto de Veracruz para ser pastor ahí. José le mandó una carta de regreso y le dijo: pero pastor, tenemos un niño recién nacido y este es un viaje en lancha que toma muchas horas, muy difícil para mi bebé. Le dijo: pues le contestó de vuelta al pastor, le dijo: deja a su esposa, a los niños ahí y se va a Veracruz porque lo necesitamos. Cuando hizo cálculos de todo lo que tenía que hacer, José dijo: pues nos tenemos que ir todos de una vez porque no voy a poder regresar por ti. Se subieron a la lancha con un pequeñito de menos de 3 meses en un viaje matador que tomaba días. En el camino por los viajes de lancha se enfermó el pequeño Abdiel con unas temperaturas altísimas, con la humedad del trópico, el viento, no había medicina, no tenían doctor. El pequeño Abdiel murió en el camino de Veracruz. Ahí entendió José que es más doloroso perder a un ser amado, especialmente un pequeñito, que morir uno mismo por Jesús. O por lo menos así lo sintió en ese momento. José dedicó su vida entera al ministerio, a la obra, al trabajo misionero. El tío José, como yo lo conocí, murió hace 3 años a la edad de 100 años. Mi tía Dalita murió unos años antes que él. Pero esta historia no es acerca de un hombre poderoso o valiente o talentoso. Esta historia es acerca de un Dios valiente, poderoso y extremadamente amoroso, que persigue a sus hijos hasta los confines de la tierra, que da poder a todos aquellos que se ponen en sus manos, y que con esa misma intensidad te ama a ti hoy y puede cambiar tu vida. Servimos a ese mismo Dios que tiene una misión especial para ti hoy y está esperando que cumplas la misión para la que te ha llamado. La pregunta es: ¿estás listo a escuchar el llamado amoroso de este Dios poderoso que es? Vamos a ponernos de pie y vamos a tener la palabra de Dios. Amante Padre Celestial, no podemos menos que alabar tu nombre, porque eres grande, porque eres bueno y eres poderoso. Porque no tienes temor de escoger a un hombre humilde y sencillo, pobre, sin educación, necesitado, y puedes hacer grandes obras a través de él o de él. Gracias, Señor, porque en el plan de salvación escogiste a cada uno de nosotros para formar una parte especial y alcanzar a otros con tu divino mensaje. Ayúdanos, oh Padre, a aceptar tu amor, a escuchar tu llamado y a ser fieles a ti. Danos el valor que necesitamos, la determinación que nos hace falta y ese amor que sobrepasa a todas las cosas, tal como tu amor es por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.